Luego dice transmisión de humanos por contacto estrecho, ya sea directo o indirecto. ¿Qué es directo? No, pues, sí, es como no. O indirecto, estamos platicando y estoy ahí respirando lo que estás sacando, porque incluso cuando hablamos así como estoy hablando en este momento, hay gotitas de microflush que están saliendo, son gotitas de saliva y pues, la otra persona nos estamos respirando constantemente. Eso es más que cierto, ¿ok? Se han identificado 7 coronavirus humanos. Esto quiere decir humano, COV quiere decir coronavirus, ¿ok? Capaces de infectar a los humanos entre ellos. Aquí me voy a ir un poco a la historia. ¿Alguien ha oído acerca del síndrome respiratorio de Oriente Medio? ¿O el síndrome respiratorio agudo severo? ¿O la neumonía grave? Bueno, esta sí, la neumonía grave por COVID. Estas han sido otras epidemias que hemos tenido a nivel mundial, ¿ok? Que no habían llegado a México tan fuerte como la de la influenza y ahora lo del COVID. El síndrome respiratorio de Oriente Medio precisamente es de Oriente Medio porque pasó en los países árabes y les fue re mal a los pobres. Se calcula que el 2% de la población son portadores... bueno, esto ya cambió, ¿eh? Sí. Se calcula que el 2% de la población son portadores saludables de algún tipo de coronavirus. Eso quiere decir que lo tenemos y no sabemos que nosotros tenemos uno de esos 7 tipos de coronavirus. Y que por lo tanto los contagiamos en algún momento, pero pues ahorita que ya estoy sano, a lo mejor ya no lo estoy contagiando, pero ya tengo inmunidad. Eso quiere decir que en algún momento alguno de ustedes tuvo una gripa por coronavirus. Eso es lo que quiere decir. Entre el 5 y el 10%, y esto era lo que iba, el 5 y el 10% de las infecciones respiratorias, o sea, de alguna gripa que han tenido ustedes, fue por un tipo de coronavirus. Entonces, 2% de la población del mundo ha tenido algún tipo de coronavirus y nunca tuvo síntomas, pero lo contagió. Y luego ya sanó y ahora es inmune, pero en su momento lo contagió. Y de todas las enfermedades respiratorias que tenemos, o sea, me dio gripa y no sé por qué, y me duró 7 días y estuve muy mal y me quería morir en ese momento, 5 a 10% de esas enfermedades respiratorias, de esas gripas, fueron por coronavirus y no lo sabíamos. Porque este coronavirus es diferente, ¿no? Vamos a revisar un poco de historia. Entonces, pues el COVID que nosotros estamos viendo, pues es una gripa por coronavirus. Se identificó en diciembre del 2019 en China, como bien lo dijeron. Causa la enfermedad de COVID-19, que quiere decir coronavirus. La D quiere decir disease en inglés, que es enfermedad 19, o sea que fue identificada en 2019. ¿Ok? Eso quiere decir COVID-19. Comparten las mismas características familiares que con sus otros familiares coronavirus, ¿ok? Y pues bueno, aquí eso no quiero hablar mucho en eso, pero esto sí es importante. Tiene preferencia por las vías respiratorias, ¿ok? Sobre todo a los laditos de los pulmones, por aquí es donde más se posa. Cosas importantes. Es verdad, se piensa que el reservorio es el murciélago, ¿ok? Y también se piensa, y han estado estudiando, que hay otro animalito que se llama pangolín, que es como un armadillo. Es entre un osito y un armadillo. Tiene cara de osito, pero su cuerpecito parece como de un armadillo, pero su colita es más gruesa, que existe por allí por los países asiáticos. Aquí no tenemos pangolines. Entonces se piensa, o sea, lo que sabemos es que sí su reservorio es el murciélago, pero se piensa que también el pangolín puede ser otro reservorio, y hay otros animalitos que también se está comprobando que se contagian. Pasa al ser humano y luego el ser humano también contagia a otros seres humanos, ¿ok? Eso es normal hasta ese momento. Si alguien piensa como, es una enfermedad nueva que un animal nos transmitió, hay muchas enfermedades que los animales nos transmiten todos los días y que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, si una garrapata pica a una vaca y luego me pica a mí, me puede contagiar una enfermedad que se llama Lyme's, ¿ok? Entonces hay muchas enfermedades que compartimos con los animalitos. O por ejemplo, díganme el nombre de una enfermedad así muy obvia, que aquí en Chiapas hubo un montón y que todavía está luchando en contra de ella, que empieza en un animalito y se contagia al ser humano y luego de otro ser humano a otro ser humano. Dengue, muy bien, otra. Hay más de una.
Paludismo, muy bien. Tú ibas a decir una. Cisticercos también, los cisticercos, ¿no? Entonces hay muchas enfermedades que pasan de un animalito, que el reservorio es un animalito, pasa al ser humano y luego nosotros los vamos contagiando también, ¿no? Entonces, se piensa que es sensible a los rayos ultravioleta y al calor. Eso no quiere decir que el calor de Chiapas y de otras zonas tropicales lo va a frenar, no. Pero sí quiere decir que si a lo mejor dejamos nuestro cubrebocas que esté infectado asoleándose por varios días, el sol mate al virus. Entonces se inactiva, eso sí está súper comprobado, se inactiva por solventes lipídicos que incluyen jabones, éter, o sea alcohol al 75%, desinfectantes que contienen cloro, ácido peroxiacético, cloroformo, excepto clorexidina. El único que no se ha comprobado todavía que puede eliminar el virus COVID es la clorexidina, pero cloro, jabón, alcohol, ¿ok? Pero ácido peroxiacético lo eliminan. Por eso se les mandó hipoclorito y se les mandó cloro a todas las comunidades y cloruro de benzalconio para hacer los procesos de desinfección. Ok, vamos a hacer ahorita, esto es regresar a la historia. ¿Qué otros brotes de coronavirus graves han habido en el ser humano? Por ejemplo, el síndrome respiratorio de Medio Oriente, que es uno de los coronavirus que vimos hace un rato, empezó en Arabia Saudita en el 2012 y se extendió a 27 países, ¿ok? Y hubieron como 2.500 casos. Eso está mal, creo que son más de 2.500 casos, es esto. Y la transmisión era contacto estrecho entre humanos. Empezó porque de animal a humano también. ¿Qué son los dromedarios, chavos? Tú lo tienes en la punta de la boca, Miguel. Son los camellos. Por eso empezó allí por Arabia. Porque los camellitos se infectaban y se lo pasaban al que lo iba montando o a la gente que cuida camellos, ¿no? Y también se quedó en la duda, nunca se llegó a estudiar si de hecho el origen podrían ser los murciélagos, que el murciélago va, ya ven que los murciélagos van y chupan la sangre de algunos animales como las vaquitas, entonces se cree que a lo mejor ellos eran los hospederos y se lo pasaban a los camellitos y luego los camellitos les daba gripa y se lo pasaban al humano y el humano le daba gripa y se lo pasaba al humano y así, ¿no? Y la letalidad fue del 35%, o sea, súper alta, ¿ok? Luego, este es el SARS, no sé si escucharon al SARS y que hubo mucho el SARS y toda la gente tenía SARS. Bueno, están muy jovencitos, en el 2012 a lo mejor estaban en la secundaria, pero Yo tenía 2 años. hasta tú tenías 2 años en el 2002. Entonces, pero en el 2002 hubo un brote que yo me acuerdo súper bien, que salían todas las noticias y que también el mundo estaba súper estresado por el SARS, que también empezó en China en el 2002, ¿ok? Se extendió a 26 países, creo que me están faltando ceros, porque fueron muchos, más de 8,000 casos. Y la transmisión allá, si se dan cuenta, eran un gato, un tipo de gato, que también se piensa que pudo haber empezado en los murciélagos que picaban a los gatitos se lo contagiaban a sus, ¿cómo se llama?, a sus dueños y sus dueños contagiaban a otras personas. La letalidad no fue tan alta en la población general, fue como del 10% en la gente joven o sin, o sea, de 10 pacientes jóvenes que se infectaban, uno fallecía. Pero sigue siendo alto, de hecho. Pero en las personas de más de 65 años diezmó la población. Mucha gente murió de SARS en el 2002 de las personas de más de 65 años, ¿no? Entonces, no es la primera pandemia a la que nos enfrentamos. Vamos a hablar un poco de este virus, ¿ok? Entonces, ¿cuál ha sido la epidemiología de este virus? Más o menos en diciembre del 2019, 31 de diciembre, se reportaron a nivel mundial 27 casos. Bueno, en China hizo un reporte a la Organización Mundial de la Salud que les contó, ¿saben qué? Tengo 27 casos de neumonía que no sabemos de dónde están, de dónde vienen. 7 de esos 27 casos están muy graves y aparentemente el caso 0, la primera persona que ellos detectaron, era una señora que trabajaba en un mercado de pescado y animales en la ciudad de Wuhan, que es donde empezó todo. O sea, esos 27 casos habían estado o estaban relacionados o vivían en la ciudad de Wuhan.
Entonces el 31 de diciembre, empezó realmente en noviembre, pero el 31 de diciembre fue que les empezó a preocupar a las autoridades sanitarias y es cuando le avisan a la Organización Mundial de la Salud: no hemos logrado detectar el origen de estas 27 neumonías, estos 7 pacientes están gravísimos, ya necesitamos ayuda, ¿no? Entonces para el 13 de enero, el primer caso fuera de China aparece. La Organización Mundial de la Salud lo registra en Tailandia y era una mujer con neumonía leve que había regresado de Wuhan. Todos estaban conectados en Wuhan en ese momento. El 20 de enero se confirma el contagio entre seres humanos porque hasta este periodo se pensaba que no había contagio entre seres humanos, sino que eran los animalitos que se los transmitían a los seres humanos. Pero el 20 de enero se confirma que sí, que se contagia entre seres humanos. Y luego para esta fecha de enero se inician las medidas de contención, confinamiento y limitación de movimientos en China. Cerraron la ciudad de Wuhan. Limitaron los viajes a la ciudad de Wuhan. Se cerraron las fronteras de la ciudad para que nadie salga ni nadie entre y evitar que sigan habiendo contagios. Se pidió a toda la población que no saliera de sus casas. La gente se quedaba en sus casas porque no quería seguir, esparciendo el virus. Para el 28 de enero ya se había reportado transmisión en la Alemania, un caso contagiado dentro del país, más 3 casos en la misma empresa, que era una empresa que se llama Westbastro en Baviera, Alemania, ¿no? Ya para ese entonces, ya el mundo empezaba a decir, ok, esto ya se está saliendo de los límites de China, hay que hacer algo porque va a empezar la transmisión comunitaria. El primer caso confirmado de COVID en México fue el 27 de febrero del 2020, fue cuando en México inicia la epidemia, ¿ok? Y nosotros entramos en fase 1. ¿Qué quiere decir fase 1? ¿Alguien me explica qué es la fase 1, por favor? Confirmación de casos en el país. Sí, pero que vienen de fuera. exactamente, son personas que vienen de fuera. Entonces es una persona que cumple con ciertos síntomas y ha viajado a zonas donde hay casos, o personas que tienen síntomas y que su familia viajó a uno de sus países. Entonces, por ejemplo, mi familiar es Miguel y es mi hermano y acaba de regresar de China y tiene fiebre. Sabes que a lo mejor él tiene coronavirus, entonces luego yo me enfermo. Entonces sabes que a lo mejor Jimena tiene coronavirus, pero por ejemplo, si se enferman ellas que son hermanas y tienen los mismos síntomas que nosotros, a ellas no se les hace pruebas porque no tienen contacto con nosotros, viven en el país y lo más probable es que no tengan coronavirus. Esa es la fase 1. ¿Se explicó bien? Sí, perfecto. Entonces, el 1 de marzo tenemos el primer caso confirmado en Chiapas y que de hecho ese primer caso venía de Italia. Y para ese entonces en Italia ya había una epidemia de coronavirus cañona que la gente ya se moría en las calles, ¿no? Entonces, esa chava venía de una escuela italiana y fue el primer caso que se vio aquí en Chiapas. Para el 26 de marzo en México habían 475 casos confirmados, 9 de cada 10 pacientes eran síntomas leves y estaban aislados en casa. 1 de cada 10 pacientes tenía que quedarse en el hospital porque estaba grave. La mayor parte de los casos son varones y solo el 40% son mujeres y siguen más o menos así. Y ya habían casos confirmados en todos los estados de la República. ¿Ok? Para el 26 de febrero este era el número de casos confirmados en el mundo más el número de muertes. Esto es 21.000 y esto es 465.000. ¿Ok? Entonces, ahorita ya súper pasamos esa época. ¿Cuál es la fase 2? ¿Alguien sabe cuál es la fase 2? La transmisión comunitaria. Exactamente. La transmisión comunitaria empezó a principios de abril, se confirmó. ¿Ok? Principios de abril salió López-Gatell, tan guapo como es él, y dijo, ya estamos en fase 2, transmisión comunitaria. Eso quiere decir que ya no solo las personas que viajan, sino incluso la gente como nosotros se puede contagiar. ¿Ok? Entonces, y por eso es que estamos con mucho cuidado de por favor aíslense. ¿Okay? Entonces, quiero explicarles un poco acerca de por qué es importante el aislamiento social y la sana distancia. ¿Va? Aquí les voy a hacer una foto. Entonces,
cuenta. Voy a hacer muñequitos. No, aquí el artista es Paul, no yo. Entonces, esto es lo mejor que puedo hacer un muñequito. ¿Cuántos llevo? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, todos estos muñequitos son muñequitos comunitarios. Son súper felices. ¿Ya ven qué felices son mis muñequitos? Están todos feitos, pero a ellos no les importa, son muy felices. Algunos son muñequitos de aquí de la sierra, entonces tienen su sombrerito, así. Algunos de ellos son hombres lobos, porque aparentemente aquí en Chiapas sí hay hombres lobos, entonces aquí hay un hombre lobo de la sierra muy feliz, de Coite. Aquí hay otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hagan de cuenta que estos muñequitos viven en una comunidad. Y llega el primer caso comunitario de COVID a la comunidad. 80% de la población del mundo se va a contagiar en algún momento de COVID, ¿ok? Eso quiere decir que 8 de estos muñequitos, vamos a incluir al hombre lobo, 5, 6, 7, 8, 8 de estos muñequitos, ay, perdón, se van a contagiar de COVID, ¿ok? Los otros dos no, se salvaron, no les dio COVID. De estos 8 muñequitos que se contagiaron de COVID, 4 muñequitos, o sea el 50%, no van a tener síntomas, pero van a estar contagiados. Entonces, vamos a incluir al hombre lobo. Ahí está. Entonces, todos estos muñequitos son felices, están contagiados, no lo saben. Y el problema es que están contagiados y aunque ellos no tengan síntomas, van a estar contagiando gente. O sea, ellos van a seguir haciendo sus actividades normales y van a seguir contagiando. El hombre lobo va a seguir en las noches saliendo a aullar y va a contagiar a la gente, ¿no? Es el 50%. El otro 50%, ¿ok? El 30%, el 30% de este 50%, o sea, de esta otra mitad de los que sí se contagiaron, van a tener síntomas gripales leves. Vamos a poner que el 30% son 2, ¿ok? Realmente son menos que 2. Sería 1,5, pero como no lo podemos partir a la mitad, 2. ¿Va? Entonces, 2 de ellos ya no van a estar tan contentos, a tener síntomas gripales. Ahí está. Pobres muñequitos, les dio COVID, ¿no? Y tienen gripa. Así como mi hermana, ¿no? Le dio un montón de fiebre, dolor de cabeza y andaba con su gripón, pero van a estar bien, solo van a tener un gripón, ¿ok? Y luego, de estos 2 muñequitos que quedan, ¿ok? Uno de ellos va a tener una enfermedad que requiera apoyo ventilatorio. Es una enfermedad moderada, no va a ser tan leve como ellos, va a ser moderada, va a requerir oxígeno, pero lo más probable es que le vaya bien, ¿ok? Entonces, le vamos a poner aquí su tanque de oxígeno, vamos a ponerse el azul. Vamos a poner aquí su tanque de oxígeno a este muñequito y le vamos a poner su oxígeno. Y va a estar bien con su oxígeno, después de 5 días va a estar mejor. Resulta que este pobre muñequito que quedó acá es un viejito. Entonces vamos a ponerle su bastoncito así. Es su bastoncito el viejito, su barba de abuelito, ¿ok? Es viejito y ¿qué creen? Es diabético, hipertenso y además está gordito. Es más, no va a ser un palito, va a ser gordito así. Este muñequito con factores de riesgo, que no es la mayoría de la población, es el que va a ponerse muy grave, el que va a necesitar terapia intensiva, el que ya no va a estar tan feliz y el más probable que se nos muera si no se le da una atención adecuada. ¿Ok? ¿Por qué necesitamos aislarnos en casa? Por este porcentaje de la población, sobre todo por ellos. ¿Ok?
si estas personas que están enfermas se siguen saliendo y contagiando, sobre todo estas que no saben que están enfermas, nuestro porcentaje de la población que se nos va a ir van a ser ellos.